Hoy hablaremos sobre felicidad instrumental. La felicidad es un estado emocional caracterizado por sentimientos de alegría, satisfacción y plenitud que suelen involucrar la satisfacción con la vida y el logro de objetivos personales. Es un sentimiento subjetivo y relativo, ya que se genera en una persona y es manifestado de maneras muy diferentes de acuerdo con su personalidad y carácter. Desde el año 2013, las Naciones Unidas han celebrado el Día Internacional de la Felicidad como reconocimiento del importante papel que desempeña en la vida de las personas de todo el mundo. La felicidad es el fin último y es una meta humana fundamental. Sin embargo, su búsqueda obsesiva puede conducir a la frustración, pues al obsesionarse con ella parece que se vuelve inalcanzable. Entonces, ¿cómo y dónde podemos encontrarla? Para conversar más sobre este tema, nos acompaña la doctora Lisbeth Araya Jiménez, docente de la Escuela de Comunicación Colectiva e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, de la Universidad de Costa Rica. Lisbeth, muy agradecido de tenerla el día de hoy por primera vez en Conciencia, pero como le dije, no va a ser la primera. Muchas gracias por la invitación. Hablar de un tema extraordinario, felicidad instrumental. ¿Qué entendemos, Lisbeth, por felicidad instrumental? Bueno, don Gustavo, la idea de preguntarnos por la felicidad hoy nace a partir de la tesis del doctorado. Cuando hablamos en ese texto, cuando yo hablo de felicidad instrumental, estoy pensando en cómo la felicidad sirve a algunos fines. En el sentido de, tenemos una felicidad muy particular en nuestros días. Es una felicidad que se volvió una obligación, que es un imperativo cultural, dirían algunos autores en el sur de Latinoamérica, que ya no es una posibilidad como fue para algunos filósofos griegos, momentos de felicidad, una felicidad que se medía al final de la vida y solo al final de la vida como un acumulado de un proceso vital, sino que hoy la cultura nos pide que seamos felices todo el tiempo, que seamos felices 24/7. Por eso João Freire en Brasil habla de felicidad crónica, de felicidad compulsiva, de felicidad compulsoria. No es para una persona que se va a hacer una fotografía, que se va a tomar una foto, no es posible no sonreír, ¿verdad? Si uno piensa en las fotografías de los abuelos, no hace tanto tiempo, tomarse una fotografía era un evento y todo el mundo estaba vestido y serio, porque era una cosa muy formal. Entonces, hasta hace poco en nuestras culturas, la felicidad incluso podía ser un símbolo de no tanta polidez en las maneras, ¿verdad? De no ser tan, incluso de torpeza o de falta de decoro. Y en nuestra cultura hoy, la felicidad se volvió la manera de estar. Se nos pide que seamos personas felices, casi que se nos obliga a estar felices. Y eso tiene un montón de consecuencias muy poco saludables. Es lo que usted denomina la sobredemanda de ser feliz. Exacto. Producto de su estudio de doctorado, casualmente. Exacto, exacto. Es una exigencia muy masiva, ¿verdad? Incluso frente a condiciones de la vida muy adversas, la gente no tiene la posibilidad de estar triste. Y yo creo que acá, siendo autocríticos, como tenemos que serlo, también la ciencia ha hecho aportes que no son tan afortunados. Por ejemplo, en algún momento la psicología construye categorías como decir emociones positivas y otras emociones negativas. A mí eso me parece desafortunado, porque ninguna emoción es negativa. Que yo esté triste, que usted esté enojado, que alguien esté molesto, que esté incómodo, incómoda, dice de su vida, dice de su proceso, dice de un momento específico, dice de una situación, pero las emociones son para transitarlas, ¿verdad? Uno no debería quedarse, no es saludable quedarse enquistado en ninguna emoción. Correcto. ¿Qué entendemos, Lisbeth, por autenticidad y felicidad? El tema de la autenticidad, en un articulito que nos publicó hace poco, el año pasado, una revista de Intercom, a una colega, Nicole Sanchonetti y a mí, hacemos una reflexión sobre autenticidad porque pensamos que esas cosas hoy están particularmente entrelazadas. Por una parte hay una demanda de sea usted mismo, ¿verdad? Sea fiel a sus intereses, identifique sus deseos, encuentre aquellas cosas que le generan realmente su vocación, su propósito en el ámbito del trabajo, por ejemplo.
Y uno se pregunta, ¿será que en el contexto actual, en una Costa Rica tan desigual, en una Latinoamérica que es la región más desigual del mundo, con las crisis del empleo, con las crisis ambientales que hemos enfrentado, se puede realmente, ¿verdad?, pedir a los sujetos contemporáneos que estén felices 24/7 y que encuentren un trabajo donde se realicen plenamente? Esa es una demanda cultural que tiene realmente resonancia con la realidad material y concreta, ¿verdad? Es parte de las reflexiones que hacemos cuando decimos qué significa ser usted mismo, encontrar su vocación, sus deseos, su propósito. Pero sí están intrínsecamente relacionados estos dos conceptos. En la actualidad. Y lo veo en los políticos, y se ve en algunas otras personas, figuras públicas, digamos. Claro. Que siempre se le dice, mire, salga sonriente, que esto, que lo otro, cuando su personalidad es contraria. Sí, sin duda es una demanda que atraviesa todos los niveles, ¿verdad? Y todas las personas. Sí, usted habla de subjetividad contemporánea. ¿A qué se refiere con este concepto? Bueno, yo argumento, don Gustavo, que nosotros hemos ido como armando un muñequito muy particular en los últimos años, ¿verdad? Por ejemplo, si uno piensa en la modernidad, uno puede argumentar que la culpa era un tema que estaba presente en el sujeto de la modernidad. Había permanentemente una reflexión sobre su forma de estar en el mundo y sobre su comportamiento y sobre aquello que coincidía con los valores o no. Y nosotros en las últimas décadas hemos tendido a que el sujeto sea el que decida lo que le parece pertinente y lo que no. Entonces, una dimensión de esa subjetividad contemporánea que yo dibujo tiene que ver con este exceso de autorreferencia, ¿verdad? Que no es casual, es también producto de una lógica neoliberal y capitalista que prioriza lo privado, que en algún momento fue lo privado en términos de las mercancías y de los bienes, pero que se fue extendiendo a todos los demás ámbitos de la vida, ¿verdad? Y entonces hoy este sujeto individual, para ser enfática en los términos, piensa que puede hacer casi todo lo que quiera hacer. Y ahí se suma la lógica del mérito, ¿verdad? Yo primero, yo después, si queda algo, también yo. Y el mérito, realmente la meritocracia, como la han llamado algunos autores, refuerza mucho esta idea de usted puede hacer lo que usted quiera, limita su esfuerzo, es un tema de su voluntad. Y uno dice, ¿y las condiciones reales y materiales y las distancias entre personas que crecieron en un contexto, en una familia de cierta capacidad adquisitiva, que les permitió ir a ciertos colegios, entraron o no a la universidad? ¿Verdad? La lógica de la meritocracia borra las condiciones reales. Interesantísimo, Lisbeth. Hacemos una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Si afirmamos que somos seres sociales que necesitamos de la mirada, la aceptación y el reconocimiento del otro, ¿es posible mostrarnos vulnerables, dudosos o reclamar sin que nos llamen tóxicos? Estamos conversando con la doctora Lisbeth Araya Jiménez, quien es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Y hablamos sobre felicidad instrumental. ¿Quién define todos los conceptos que usted ha expuesto acá? ¿Cómo se definen, Lisbeth? A ver si exploramos un poquito esos nuevos conceptos. Bueno, hay una línea de estudio de las emociones que ya tiene bastante tiempo en las diversas universidades. Yo trabajo con lo que llamamos el estudio sociocultural de las emociones, porque uno puede pensar en la parte más orgánica, ¿verdad? Cómo nos afectan las hormonas, qué pasó con el proceso mental que me llevó a sentir cierta emoción u otra. Donde yo me coloco en las investigaciones, don Gustavo, tiene que ver con una perspectiva que, aunque no niega esa biología, somos también, ¿verdad?, bichos orgánicos, animales estructuralmente hablando, y esa dimensión es importante. Nosotros priorizamos la dimensión cultural, ¿verdad?, que es la que nos permite explicar cosas como que hoy
la tristeza es una emoción subvalorada, en muchos casos negada, o el enojo con las implicaciones que eso tiene. Y que nos permite explicar por qué hoy sobredimensionamos la felicidad. ¿Por qué nos parece que tenemos que ser felices todo el tiempo? Esa es una construcción cultural que, como decíamos, remite también a unos esquemas propios de una economía de mercado. Porque ¿cuál es la lógica que la economía usa y por qué yo digo que la felicidad sirve a sus fines mercantiles, así como la definimos hoy? Porque se supone que cuanto más feliz sos, más producís. Entonces hay una instrumentalización de una emoción que necesariamente tiene que negar otras, porque si se nos pide ser felices todo el tiempo, ¿qué hacemos con lo demás? ¿Qué hacemos con la parte de la vida que naturalmente nos va a frustrar, que nos va a enojar, que pasaron cosas que no esperábamos y no queríamos que sucedieran? Entonces, la cultura no nos habilita para enfrentarnos con la frustración. Y vamos a tener personas docentes de primaria, de secundaria, diciendo, cada vez estas personitas jóvenes tienen menos herramientas para lidiar con la frustración, ¿verdad? Cecilia Arizaga, una autora argentina, dice que vivimos en la sociedad de la angustia. Y a mí no me parece que esa afirmación sea descabellada, yo creo que es correcto. Somos personas cada vez más ansiosas y yo creo que una dimensión de eso tiene que ver con que no estamos valorando otras dimensiones naturales de la vida. ¿Qué pasa con la parte de nosotros que es frágil y que es vulnerable, que a veces no sabe qué hacer? ¿Verdad? Que se siente frustrada, frustrado, frustrade. No tenemos culturalmente habilidades para enfrentar estas dimensiones que, insisto, son totalmente cotidianas, ¿verdad? La idea de estar siempre felices es muy contradictoria con la vida. Sí, usted habla de la imagen ideal del sujeto individual y aquí yo le agradecería breve explicación de esto. Y a ver si vamos metiendo vestimenta, ropa, zapatos, todos estos elementos que usted analiza en sus estudios de doctorado. Muchas gracias. ¿Cuál es la preocupación que yo tengo en ese sentido, don Gustavo? Nos hemos convertido, insisto, esto tiene que ver con una lógica de mercado que, como bien nos enseñó Foucault, luego se va extendiendo a otros ámbitos de la vida. Lo privado, el sujeto individual, sus decisiones, sus prioridades, sus elecciones, se vuelven el centro de la cultura. ¿Y qué pasa cuando yo me fijo primero en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito? Voy progresivamente desconsiderando al otro, ¿verdad? Y entonces, hace unas generaciones, les empezamos a enseñar a nuestros niños, niñas y niñas que podían no saludar al otro si querían. Y a mí eso me parece tan simbólico, ¿verdad? Es una imagen tan poderosa, porque saludar al otro implica reconocer su existencia. Cuando uno se topa a un ser humano en la calle y en la ruralidad de este país, hermosamente, se saludan, hay un reconocimiento de la existencia del otro. Le estamos diciendo, yo sé que usted está ahí, ¿verdad? El tema del individualismo preponderante de nuestra contemporaneidad nos lleva a olvidarnos del otro. Y tenemos muchas maneras de verlo en el cotidiano. ¿Qué nos pasa en el tráfico en Costa Rica hoy? ¿Qué nos está sucediendo en el tránsito costarricense? La manera en que enfrentamos cualquier pequeña desaveniencia con el conductor o la conductora que tenemos al lado. Refleja agresividad, todo lo contrario. Exactamente. Pero yo creo que es parte de lo mismo, justamente. Si yo niego esa naturaleza que también tenemos todas y todos los humanos, que es agresiva, esa parte, si yo tengo que estar solo feliz y no puedo estar enojado, capaz que cuando me enojo hago las cosas que hemos visto en la prensa en los últimos días, ¿verdad? Porque ya no sé cómo manejar ese enojo, que es válido, que es razonable, que es natural, pero el paso de sentir una emoción a cómo reacciono con ella tiene que ser educado y educable, ¿sí? Si no hay esa educación, sobrereaccionamos. Como la vestimenta, los zapatos, el perfume, una serie de elementos que a mí me encantó leer de sus escritos, se relaciona con todos esos conceptos, Lisbeth. En ese texto, don Gustavo, lo que hacemos es jugar con la imagen de una criatura, ¿verdad? A la que la contemporaneidad le va agregando
como usted bien dice, elementos. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los zapatos de este personaje? Los zapatos es la elección individual, es esta sobrevaloración de la autonomía, que además es una falacia, porque son unos zapatos un poquito maltrechos. Nadie es autónomo, estructuralmente hablando. Necesitamos a los otros. Incluso Freud hace un siglo nos lo enseñó, ¿verdad? Sea para odiar al otro, lo ocupamos. Lo podemos tener como objeto, como enemigo, como auxiliar, dice Freud en sus textos de 1921. Entonces, esta idea de nos calzamos los zapatos de la autonomía, ¿verdad?, en esta criatura, nos vestimos con las ropas de la libre elección, y ahí la lógica de los derechos humanos es interesante, como la cultura tergiversa las cosas también, porque derechos humanos nos enseñó a partir de que necesitamos pensarnos a todas y todos en igualdad. Pero esa noción de igualdad se extrapoló y, de nuevo, insisto en este argumento, se desconsideran las condiciones reales y materiales de posibilidad de las personas. Seríamos iguales y aspiramos a ser iguales en derecho, frente a la ley, frente al Estado. Esa es nuestra aspiración como una sociedad de derecho inclusive. No lo somos en la vida material y concreta, pero tampoco lo somos en habilidades, tampoco lo somos en capacidades. Pero la lógica del mercado necesita que pensemos que somos iguales, porque solo entre iguales el mérito tiene sentido, ¿verdad? Solo entre iguales la competencia exacerbada logra convencernos de que estamos... Interesantísimo, Lisbeth. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos. La búsqueda de la autenticidad opera también en la fragmentación. La contemporaneidad parece susurrar en nuestro oído: sé parcialmente auténtico, limítate a identificar y exponer solo tus aspectos positivos. Estamos conversando con la doctora Lisbeth Araya Jiménez, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Usted dice que perfume es eficiencia y eficacia. Esto es bastante interesante en función del mercado. ¿Qué quiere decir con esto, Lisbeth? En esa imagen que empezamos a construir jugando con el sujeto contemporáneo, don Gustavo, nos parecía que la eficacia resultaba eso, ¿verdad? Podíamos usar la imagen y la metáfora del perfume en el sentido de que es una cosa que nos ponemos todos los días, ¿verdad? Ser eficaces y ser eficientes se volvió una máxima que se sale de las empresas y llega al sujeto contemporáneo primero en el trabajo. Se nos pide que tengamos, diría Alain Ehrenberg, un alto desempeño. La lógica del desempeño, uno puede rastrear el daño que nos ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, en las tasas de estrés de la población contemporánea. Pero el perfume, jugamos con esa metáfora porque realmente todos los días nos están metiendo el chip de tenemos que ser eficaces, tenemos que ser eficientes, tenemos que dar lo mejor, tenemos que ponernos la camiseta, es necesario la milla extra. Y uno se pregunta, si las empresas nos piden que seamos todo esto, ¿qué nos dan las empresas a cambio para hablar de bienestar, verdad? Realmente de que los seres humanos estemos bien en el ámbito del trabajo. Pero en otros ámbitos esa lógica se ha ido colando, ¿verdad? Y entonces ahora si alguien hace ejercicio o deporte, como es su caso, se le pide ya no solo que lo disfrute, que lo haga por salud, pero que se meta a una maratón y ojalá la gane, ¿verdad? O si alguien está yendo a nadar porque le gustó, la exigencia de ser eficaz y ser eficiente se ha ido colando en todos los ámbitos de la vida. Hay estudios que demuestran que las personas que deciden hoy tener hijos, hijas, hijes, lo viven con mucha ansiedad y con algún monto de agonía, porque hay una demanda de ser las mamás y los papás perfectos y que esos chiquitos crezcan, ojalá sin ninguna frustración, ojalá siendo felices todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto de ser eficaces y eficientes
se sale de una lógica que en el inicio fue mercantil y empresarial y va tomándose, como la casa tomada, todos los espacios vitales. Y esto es muy problemático porque no podemos ser exitosos todo el tiempo. Exacto. ¿Qué ocurre con aquellas personas que no cumplen con ese código de vestimenta? Bueno, dice João Freire, a quien ya cité antes, en Brasil, que la imagen del loser, de la persona perdedora, nunca fue tan radicalmente criticada y censurada como en la sociedad contemporánea. Como lo es ahora. Ser un perdedor, no tener trabajo, por ejemplo, o no ser el mejor en lo que haces, o ¿verdad? Que se perciba como que no te estás esforzando lo suficiente, porque además de nuevo, es el sujeto individual y su esfuerzo lo que cuenta. Y aquí, don Gustavo, para mí hay una preocupación muy estructural, y es, ¿dónde queda el otro en todas estas narrativas, verdad? En todos estos discursos que promueven esta felicidad que yo llamo instrumental, ¿y dónde queda la comunidad? ¿Qué pasa con los colectivos? ¿Verdad? Si estoy yo primero, además de tener que responder a todas estas exigencias, ¿dónde queda la posibilidad de crear vínculos saludables que no sean en competencia con el otro? Que no sean que el otro, como en la carretera, me resulte una amenaza o un peligro, sino la posibilidad de la cooperación, la posibilidad de la empatía, la posibilidad de escuchar al otro, ¿verdad? Porque si yo lo desconsidero, ni siquiera voy a saber que está ahí. Y tenemos ejemplos tan simples en la vida cotidiana como la persona que llega a la playa y decide qué tipo de música, con qué volumen y por cuánto tiempo los demás van a escuchar la música de su preferencia, ¿verdad? Aunque no sea del agrado del vecino. Exacto, exacto. Y tendríamos muchos ejemplos para citar sobre esta problemática de los límites entre mi vida, la vida de los otros y la posibilidad de crear comunidad. ¿Está la felicidad relacionada con el consumismo? Hoy sí, la publicidad nos lo enseñó hace muchas décadas, ese vínculo, y lo ha manejado muy bien para los fines comerciales. Y sí, en esta sociedad donde los objetos tienen un valor preponderante, ¿verdad? Desde la ropa que usamos, lo decíamos antes, los perfumes, los relojes, los zapatos, las cosas de marca, pero el tipo de auto que tenemos, los bienes se vuelven un reflejo de felicidad, ¿verdad? La felicidad se mide también en términos de consumo, la casa que tenés, y el hecho de que estemos tan conectadas a las redes y que tengamos la posibilidad de ver lo que otros seres humanos hacen en el mundo, también nos da la posibilidad de ver los mega ricos en las grandes pantallas, que además eso es un concepto alucinante, ¿verdad? Que nuestra sociedad haya tenido que crear una nomenclatura para llamar a los hiper ricos o a los milmillonarios, y los pone en esa condición, nos refleja estas desigualdades en las que vivimos, y el tipo de consumo que estas personas tienen se vuelve aspiracional para otras clases sociales. Esa es una pregunta difícil, pero se la tengo que hacer, Lisbeth. ¿Está la felicidad relacionada con el éxito social? Sí, hoy sí y mucho. Sí. El éxito es una medida de la felicidad. Y éxito que se mide en todos los ámbitos. Se mide en el desempeño laboral, pero se mide en el tipo de familia que se logra construir, se mide en las relaciones, incluso en la vida cotidiana de la gente, ¿verdad? Como decíamos antes, uno de los miedos que las personas jóvenes nos han manifestado con toda claridad es la posibilidad del rechazo, es la posibilidad de no ser incluido, de sentirse excluidas, excluidos, ¿verdad? Porque el éxito es lo que se valoriza en la sociedad. Lisbeth, extraordinario el tema. La comprometo para que usted regrese a desarrollar otros temas que me enteré por ahí que ha investigado en los últimos tiempos. Muchas gracias. Así que, como dije, este será su primer programa en Conciencia. Muchísimas gracias. A usted. Le agradecemos muchísimo. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección de conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos,
Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. ¿Verdad? Uno no debería quedarse, no es saludable quedarse enquistado en ninguna emoción. En este contexto, enquistar se refiere a la acción de paralizarse o detenerse cuando se realiza un proceso o se está ante una situación. La investigadora señala que todas las emociones que experimentan las personas son igualmente importantes y no deberían ser valoradas como negativas o positivas. Las personas deben apropiarse de sus emociones y dejarlas fluir en lugar de negarlas o quedarse atrapadas en ellas. También voy a definir la siguiente palabra. Pero esa noción de igualdad se extrapoló y de nuevo, insisto en este argumento. Extrapolar significa aplicar una cosa conocida a otro dominio para extraer consecuencias e hipótesis. En este caso, la investigadora nos habla sobre cómo la cultura malinterpreta los conceptos de igualdad y les da otro significado que tiende a olvidar las condiciones sociales, económicas y personales de cada individuo. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.